GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Gracias al gentil auspicio de Panadería y Pastelería La Unión, en la mesa de la familia quiteña desde 1988. En Sueños Floristería, contactos al 099-877-9043. Medwin Sistemas, la solución perfecta. Señoras y señores, bienvenidos a Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador esta noche de jueves 24 de junio del 2021. Pensamiento Crítico llega gracias al auspicio de Panadería y Pastelería La Unión. Esta noche vamos a hablar sobre el COVID-19 en Cuba. Vamos a hablar sobre la resolución que adoptó ayer las Naciones Unidas respecto al bloqueo de los Estados Unidos a la isla caribeña y también de las relaciones de Cuba con nuestro país, para lo cual he invitado cordialmente al doctor Rafael Dauzá Céspedes. Él es embajador de la República de Cuba en el Ecuador. Señor embajador, mucho gusto, muchas gracias por la deferencia a nuestro programa. ¿Cómo está usted? ¿Dónde se encuentra? Bueno, me encuentro acá en Quito, me encuentro en la embajada y bueno, pues es un placer. Agradezco mucho la invitación a estar en el programa y, por supuesto, me será muy placentero poder intercambiar con ustedes. Muchísimas gracias a usted por esta deferencia. Comencemos con lo último. El día de ayer, miércoles, la Asamblea General de las Naciones Unidas nuevamente resolvió condenar el bloqueo que por 60 años hace los Estados Unidos en contra de Cuba, con 184 votos a favor, con 2 en contra, los de siempre, Estados Unidos e Israel, y con la abstención de Colombia, Brasil y Ucrania, se volvió a condenar el bloqueo de los Estados Unidos que desde 1961 se ejecuta y que esta vez es la 29 resolución, embajador. ¿Esto qué significa? ¿Qué piensa? ¿Cuál es su opinión en torno a la resolución de las Naciones Unidas que ha condenado este bloqueo económico a la isla? Mira, en efecto, es la ocasión número 29 en que Naciones Unidas, el mundo entero, pues condena el bloqueo norteamericano contra la isla de Cuba, contra mi país. Y es que realmente el bloqueo no tiene el menor asidero legal, la menor legitimidad, y es el mundo entero condenando a esta política criminal, esta política genocida que intenta rendir por hambre y por enfermedades a todo un pueblo. Yo creo que desafortunadamente Estados Unidos, a pesar de que esta resolución se ha aprobado, como tú decías, en 29 ocasiones, contando la de ayer, pues Estados Unidos no hace el menor caso a esta resolución y continúa con su política obstinada de bloqueo, de presiones. Digamos, por ejemplo, solo para ponerte un ejemplo, en la administración del señor Donald Trump se tomaron, además del estamento ya rígido del bloqueo, que lo conforman leyes, resoluciones presidenciales, decretos, etcétera. Además de todo esto, el señor Trump tomó 234 medidas adicionales contra Cuba, 234 medidas económicas y políticas contra la revolución cubana y el pueblo cubano. Como verás, es una obsesión que muy a pesar del gobierno norteamericano no se va a cumplir. O sea, su intento por rendirnos no se va a cumplir. Llevamos 62 años resistiendo y estoy convencido que podemos resistir 62.000 años más. Pero cuando el mundo vota, cuando aliados incondicionales de Estados Unidos votan contra Estados Unidos, pues yo creo que sería pertinente que el gobierno norteamericano pues pensase en que hay que hacerle un poco de caso al mundo
en que hay que pensar por qué el mundo entero vota contra esa política de bloqueo. Yo creo que tú has mencionado que solamente votaron en contra 2 países, Estados Unidos e Israel. Lógicamente, Estados Unidos tiene que votar a favor de su política criminal. E Israel, sabemos por qué razón, pues vota con Estados Unidos. Y los países que se abstuvieron, bueno, pues se abstuvieron por razones políticas también. Pero países de Europa, la Unión Europea en pleno, Japón, China, Rusia, muchos países, la inmensa mayoría de los países de América Latina, del mundo entero, votaron a favor de nuestra resolución. Eso expresa claramente el sentir del mundo con relación a este fenómeno. Embajador, en el 2016, en tiempo de Obama, Estados Unidos e Israel se abstuvieron, ¿no? Se abstuvieron en esa votación y ahí fue una votación, no hubo votos en contra. No hubo Exactamente. votos en contra. Exactamente. Pero, embajador, esta es una condena moral, pero no es un mandato obligatorio, no es un asunto vinculante, lamentablemente. Y por lo tanto, 29 veces, desde 1992, a excepción del 2020, por la pandemia, que no hubo, ¿qué podríamos decir? ¿Qué significa esto que Estados Unidos no hace caso, no obedece, llamémosle, a los países del mundo de levantar el bloqueo, tomando en cuenta que el propio presidente Obama decía que es una anacronía y que no ha dado resultados a los propios de Estados Unidos, sino un desprestigio incluso al propio gobierno de Estados Unidos, el de seguir manejando esto del bloqueo? Yo creo que tú lo has expresado muy claramente. Es un desprestigio para el gobierno norteamericano. Es simplemente que Estados Unidos demuestra al mundo que utiliza a Naciones Unidas cuando le conviene y desprecia a Naciones Unidas cuando no le conviene un resultado en Naciones Unidas. Pero a mi juicio, Cuba debe seguir y va a seguir presentando las resoluciones en el marco de Naciones Unidas, a pesar de que, como usted expresó muy precisamente, no son vinculantes las resoluciones de la Asamblea General. Son vinculantes las resoluciones del Consejo de Seguridad, pero las resoluciones de la Asamblea General no son vinculantes. Pero más allá de que no sean vinculantes, yo creo que es un tema de principio, es un tema moral, es un tema en el que Cuba, año tras año, demuestra la inmoralidad, el carácter genocida de este bloqueo, que no es otra cosa que intentar rendir por hambre y por necesidades a 11 millones de personas, a todo el pueblo de Cuba. Por eso es que, si bien las resoluciones no son vinculantes, pero tienen un impacto moral muy grande, y espero yo, francamente, que tarde o temprano el gobierno norteamericano se dé cuenta de que el bloqueo es una política fracasada y debe cambiar. Embajador, su país, un país de 11.200.000 habitantes, ¿verdad? La isla más grande del Caribe. Dice que al momento son 147.853 mil millones de dólares que ha perdido o ha perjudicado este bloqueo. ¿Cómo se manifiesta este bloqueo? ¿Cómo se manifiestan estas pérdidas? ¿Cómo se manifiestan estos perjuicios, embajador? A ver si lo decimos rápidamente. Sí, mira, en primer lugar, yo creo que nosotros podemos tener una idea de los costos del bloqueo, pero nunca vamos a saber exactamente cuánto nos cuesta, entre otras cosas, porque el bloqueo ha provocado muertes, ha provocado fallecimientos de cubanos y cubanas. Por lo tanto, una sola muerte no tiene precio, es una cosa inconmensurable, una cosa que no se puede medir en recursos financieros. Ahora bien, yo te podría decir que el bloqueo, ¿qué cosa es? Bueno, el bloqueo es que Estados Unidos impide que cualquier empresa norteamericana venda un lápiz a Cuba, un grano de azúcar a Cuba. Impide el gobierno de los Estados Unidos que Cuba pueda vender su ron, su tabaco, sus medicinas a Cuba.
Estados Unidos, perdón, impide el gobierno norteamericano que los norteamericanos disfruten de las playas en Cuba. Pero más allá de eso, el gobierno de los Estados Unidos también presiona a terceros países para que rompan sus vínculos comerciales con Cuba. El gobierno de Estados Unidos impide que compañías norteamericanas en terceros países comercien con Cuba, pero también impide o trata de impedir que compañías de terceros países puedan tener un vínculo con Cuba. El bloqueo implica que un barco de cualquier país que toque puerto cubano no puede tocar un puerto estadounidense en al menos 6 meses. Y bueno, te podría seguir contando qué cosa es el bloqueo, pero me parece que con estos ejemplos queda claro que es un engendro tan diabólico que realmente no merecería ni realmente tenerse en cuenta por el mundo, pero desafortunadamente Estados Unidos es un país muy importante en este mundo, es un país es una potencia y por supuesto su presión, su impacto hace una gran mella en el mundo entero. Sí, embajador, vamos a concluir este tema del embargo. Vamos a concluir el tema de la resolución diciendo cómo están las relaciones ahora entre Estados Unidos y Cuba, toda vez que tomando en cuenta que en el gobierno del señor Obama, sobre todo en su segundo mandato, hubo un acercamiento, hubo una aproximación, que luego eso se derrumbó con la venida del señor Trump. Ahora con el señor Biden, ¿cómo está esa relación y qué perspectivas existen? Mira, tú has descrito perfectamente el panorama. Con Obama en su etapa final, pues se establecieron relaciones entre Cuba y Estados Unidos. No había relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, a pesar de que había secciones de intereses, una especie de embajada, pero sin reconocerse como embajada, en ambas capitales. Con Trump, todo eso se fue al tacho de la basura. Trump llevó las relaciones a su nivel más bajo, presiones de todo tipo, medidas económicas, medidas de presión, tratando de insuflar a la contrarrevolución. Y Biden, bueno, pues llega y durante la campaña hizo toda una serie de promesas de que iba a continuar la política de Obama, pero desafortunadamente hasta el momento pues se mantienen todas y cada una de las medidas que tomó Trump en su momento contra nuestro país y no ha habido francamente un avance sustancial en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Es cierto, digamos, podemos decir que la retórica que aplicó Trump contra Cuba era una retórica incendiaria, una retórica muy dura contra nuestro país, con mucha mentira. Bueno, Biden no ha aplicado esta retórica incendiaria. El tema Cuba no ha sido de su preferencia en este periodo, pero tampoco ha cumplido con las promesas de eliminar todo este andamiaje creado por Trump. Es decir, todas las medidas, las 243 o más de 243 medidas que tomó el señor Trump contra Cuba en los últimos 4 años, pues se mantienen. Y adicionalmente, pues también se han cometido actos impúdicos, como es la declaración de Cuba como un país que promueve el terrorismo, cosa que es una gran mentira porque Cuba está totalmente en contra de cualquier acto terrorista, hágalo quien lo haga y se cometa contra quien se cometa. Por lo tanto, te podría caracterizar las relaciones muy rápidamente diciéndote que Biden no ha hecho nada por mejorar las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, países vecinos, países a los cuales une la historia, la cultura, países que tienen mucho en común, entre ellos espacios marinos que hay que defender, que tenemos muchos problemas que podemos resolver de consumo. Ahora vayamos a lo interno, embajador. Estamos conversando esta noche
con el embajador Rafael Dauzá Céspedes, embajador de la República de Cuba. Embajador, en abril, en el último abril, se dio el 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba y hubo la renovación de autoridades. El señor Raúl Castro dejó ya su autoridad como secretario, primer secretario del Partido Comunista, y ahora lo ejerce el señor Miguel Díaz-Canel, quien es jefe de gobierno, jefe de Estado y primer ministro. Hubo una renovación, una ruptura, porque él dijo unidad y continuación. ¿Cómo entendemos esto de la unidad y continuación? Porque continuación es equivalente a continuidad, a continuismo. Yo creo que la revolución cubana es una sola. Y Díaz-Canel representa precisamente la continuidad de esa revolución. Revolución que comenzó con la presidencia del compañero Fidel Castro. Cuando se enfermó el Fidel, pues pasó Raúl a presidir el país. Y ahora, de modo natural, Raúl decidió Raúl tiene 90 años, pues apartarse del gobierno y pasó digamos, la estafeta a Díaz-Canel, un hombre joven, un hombre en plenitud de facultades y un hombre que va a seguir la línea política de la revolución cubana. En el caso de Díaz-Canel no deben esperar ustedes ningún cambio, ningún alejamiento a los principios que la revolución cubana ha consagrado desde el mismo triunfo de la revolución en el año 1959. Eso es lo que quiere decir continuidad. Es decir, hay un grupo de nuevos dirigentes jóvenes, dirigentes plenos, pero dirigentes que han sido educados en la doctrina de la revolución cubana, en el pensamiento de Fidel, de Raúl, y que van a seguir, al igual que nuestro pueblo, por las sendas que trazó el comandante en jefe Fidel Castro, que trazó Raúl, y que han trazado tantas personalidades de nuestro país en estos 60 años. Esta generación es hija o nieta de los padres o abuelos de la revolución, ¿verdad? De los que lucharon en la Sierra Maestra, que tuvieron en Playa Girón, que tuvieron en Bahía de Cochinos. Pero es impensado que en Cuba vaya a haber capitalismo, es impensado que en Cuba vaya a haber cambios hacia esa dirección, pero ¿cómo hacer los cambios que demanda el momento, que demanda la propia juventud de la nueva generación cubana, que estamos después en otro momento histórico, tanto de Cuba como del mundo, embajador? Mira, yo creo que la revolución cubana y Cuba es el país que más ha cambiado en los últimos 60 años en nuestro hemisferio. Cambiamos de un régimen explotador, capitalista, a un régimen socialista, un régimen que se preocupa por el ser humano, y nos vamos a seguir preocupando por el ser humano, y estamos continuamente transformando nuestra sociedad. Y estamos teniendo en cuenta los deseos de esa juventud, los deseos de esas personas mucho más jóvenes que están saliendo adelante en la dirigencia de nuestro país. Pero eso no quiere decir que tengamos que transformar las bases de nuestra sociedad socialista. En un país capitalista hay una juventud que también desea transformar la sociedad y pues obligatoriamente no hay que cambiar el capitalismo sigue. Bueno, en el caso nuestro pues ocurre más o menos así. Nosotros, la inmensa mayoría de nuestra población apoya, yo te diría que la inmensísima mayoría de la población apoya el socialismo, la construcción del socialismo en nuestro país, y es precisamente por eso que con esa premisa de que el socialismo es nuestro régimen socioeconómico, pues vamos a cambiar, como decía Fidel, vamos a cambiar todo lo que tenga que ser cambiado. Y vamos a seguir en nuestro camino desarrollando un régimen mucho más humano que el capitalista, mucho más protector a la familia que el capitalista,
mucho más sensato que el capitalista, que es un régimen socioeconómico que a mi juicio no tiene en cuenta muchas de las cosas que en este mundo están pasando. Y por supuesto nosotros consideramos que el socialismo sí lo está tomando en cuenta y lo va a seguir tomando en cuenta. El socialismo no ha muerto. Embajador, para terminar esta parte, ¿qué decir entonces a esas voces críticas, disidentes que hay en su país? ¿Qué les dice usted? Mira, yo le digo que simplemente pues se incorporen a nuestra sociedad. Ellos no hacen número, no hacen patria, como decimos nosotros. Son un grupúsculo muy pequeño de personas que tienen todas las posibilidades que hay de interactuar, de presentar legislaciones, de presentar proyectos de ley y avanzar desde el punto de vista legal. Lo que pasa es que cuando estas personas pues reciben dinero de Estados Unidos, siguen el libreto norteamericano, se convierten no en disidentes, se convierten en agentes del gobierno de los Estados Unidos en nuestro país. Y eso nosotros no lo podemos permitir, como no lo permitiría ningún otro país en este mundo. ¿Cómo está en su país ahora mismo Cuba? Cuéntenos, embajador, antes de pasar a hablar ya del COVID y de la vacuna. ¿Cómo está la situación de Cuba ahora mismo? ¿Cómo está el asunto socioeconómico? ¿Cómo está el asunto de los derechos, de las libertades? Porque esas han sido algunas cosas que se ha cuestionado y se cuestiona al gobierno de Cuba. Sí, mira, nuestro país es un país donde se respetan amplísimamente los derechos de las personas, las necesidades de las personas, y donde se tiene en cuenta precisamente las necesidades crecientes del hombre. Nuestro país en estos momentos pasa por una situación económica muy compleja, porque a la crudeza del bloqueo se une la crudeza de la COVID. Para que tengas una idea, Cuba es un país que tiene su economía, pues se basa, entre otros pilares, en el turismo. Cuba ha recibido en estos 6 meses del año solamente el 5% de los turistas que normalmente recibíamos en un año, en 6 meses. Por lo tanto, te podrás imaginar que es una situación compleja desde el punto de vista económico la que está pasando en nuestro país. Pero el país sigue, el país no está paralizado, el país sigue viviendo, estamos generando estas vacunas. Estoy convencido que difícilmente haya otro país en el mundo que esté trabajando hoy sobre 5 vacunas contra la COVID. Pero no solo son las vacunas contra la COVID, son vacunas contra el cáncer, vacunas contra diferentes tipos de enfermedades, y eso son logros de la ciencia cubana que se producen precisamente a contrapelo. Desafortunadamente, a pesar, tenemos que trabajar, digamos, contra ese bloqueo que tanto afecta también no solo a nuestra población, sino también a la ciencia cubana, al desarrollo de nuestra economía y de nuestra sociedad. Embajador, vamos ahora hacia el asunto del COVID. Se conoce poco. ¿Por qué no nos habla en números, en cifras? ¿Cómo está el asunto de infectados? ¿Cómo está ahora mismo? ¿Ya hay vacunados en Cuba? Cuéntenos, por favor. Sí, mira, la COVID comenzó en nuestro país aproximadamente en el mes de marzo del año pasado, del 2020. Y hasta el momento hay 174.789 infectados. Es decir, una cifra realmente bastante reducida. Y te puedo decir que este año ha habido una especie de incremento de los contagios, porque el año pasado realmente fueron pocos. Y si hablamos de fallecidos, te podría decir que en estos momentos, hasta el día de hoy, hay 2.209 fallecidos. Es decir, cuando tú lo comparas con otros países, pues te das cuenta de la eficacia de la medicina cubana y de la ciencia cubana. Porque ¿Cómo lograron ustedes controlar, embajador? ¿Cómo han controlado, por favor? Bueno, lo hemos controlado con disciplina, con medicamentos, con el apoyo de la población, con disciplina sobre todo, porque si no hay disciplina, si la gente está sin los nasobucos,
está por aquí, por allá, pues evidentemente el virus se propaga. Pero yo creo que es una mezcla de disciplina con medicamento, con atención médica. Seguramente usted conoce que el sistema médico cubano es uno de los sistemas médicos mejores del mundo y además contamos con un respaldo institucional de muchas instituciones de tipo científico que están trabajando en interferones, en las vacunas, y el hecho de que haya solamente 2.209 personas fallecidas muestra claramente el éxito del tratamiento cubano contra la COVID. Y como te decía... Señor embajador, sí. ¿Ustedes no han hecho acuerdos, convenios con ningún laboratorio internacional para proveerse de vacunas? ¿Están ustedes trabajando las 5 vacunas que ustedes tienen? Pero no tienen vacunado a nadie todavía. Tenemos vacunados cerca de 5 millones de personas. Ah, ya. ¿Con la vacuna, con cuál vacuna? Mira, estamos vacunando básicamente con el Soberana 02, Abdala y Soberana Plus. Nosotros tenemos 5 candidatos vacunales, como te decía al inicio. Se llaman Abdala, Mambisa, Soberana 01, Soberana 02 y Plus, Soberana Plus. En el esquema de vacunación cubano hay 2 dosis de Abdala y una tercera dosis con la Soberana Plus. O también pueden ser 2 dosis de Soberana 02 con una dosis de Soberana Plus. En el caso de Abdala, la eficacia de esta vacuna llega al 92.28% de eficiencia. Es decir, es la 4ª vacuna en la lista de vacunas que se han implementado a nivel mundial. Y estamos ya haciendo los cálculos de la vacuna Soberana 02, que hoy había una información, no puedo dar total crédito a esa información que oí porque no creo que esté todavía, santificada, vamos a decirle así, pero que hablaba de que las 3 dosis de Soberana 02 podrían alcanzar el 96.6% de efectividad, de eficiencia, lo que la convertiría en la primera o la segunda vacuna en el mundo. Embajador, estas vacunas que ustedes están utilizando y han vacunado ya a 5 millones de cubanos cuentan con la aprobación y el aval de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Nuestras vacunas todas han sido canalizadas a través de la Organización Mundial de la Salud, cuentan con el aval de las autoridades sanitarias cubanas y, por supuesto, cuando vayan a ser vendidas internacionalmente, expandidas, tendremos que cotejarlas con la Organización Mundial de la Salud, pero la Organización Mundial de la Salud, te puedo asegurar que ha seguido muy de cerca el desarrollo de las vacunas cubanas, como ha seguido muy de cerca todo el desarrollo de la biotecnología y de la medicina cubana. En todo caso, es un reto que se está cumpliendo en Cuba de inmunizar a su población con un trabajo científico de su propia gente. En el último minuto que tengo pendiente, quisiera hablar rapidísimo, embajador. ¿Cómo están las relaciones de Ecuador con Cuba, embajador? ¿Cómo están esas relaciones? Bueno, las relaciones marchan bien. Yo creo que hay una relación de respeto, una relación de camaradería. Digamos, tengo que agradecer, aprovecho esta pregunta que tú me haces para agradecer públicamente el voto de Ecuador. Ayer en Naciones Unidas se votó la resolución de condena al bloqueo, como tú bien señalaste al inicio, y Ecuador votó con Cuba, votó a favor de la resolución cubana, lo cual es algo sumamente importante para nuestro país, que agradecemos mucho al gobierno y, por supuesto, al pueblo ecuatoriano. Las relaciones creo que marchan de una forma realmente muy positiva. Embajador, ¿cómo está la balanza comercial? ¿Qué vende Ecuador a Cuba y qué compra Ecuador a Cuba? ¿Cómo está esa balanza comercial? Bueno, mira, esa es una pregunta que me hace
decirte algo. Quizás esta sea la asignatura pendiente entre Cuba y el Ecuador. Nuestro intercambio comercial es todavía, yo te diría que muy poco. Compramos flores, compramos artículos de plástico, compramos pescado, atún, sardina, compramos varias cosas, pero no en las cantidades que podríamos adquirir. Yo creo que es importante expandir ese comercio bilateral. Yo creo que Cuba tiene, por supuesto, un mercado de medicamentos amplio que podrían venderse acá en el Ecuador. Históricamente se han vendido. En estos momentos esos medicamentos se han reducido bastante, pero creo que es algo en lo cual ambos países tenemos que trabajar. Yo te diría que es la asignatura que tenemos pendiente, porque hay potencialidad para incrementar ese intercambio comercial bilateral. ¿Es una balanza desequilibrada, embajador? Es una balanza relativamente equilibrada, no hay grandes desequilibrios. Quizás en algún momento, digamos, cuando vendíamos más medicamentos acá, la balanza se inclinaba a Cuba. En la medida que se disminuya la venta de medicamentos cubanos, a lo mejor en algún año la balanza pues favorece al Ecuador, pero lo importante es que es una balanza bastante pequeña. Eso es lo que más me preocupa. No me preocupa tanto el balance hacia dónde se incline, como que es importante crecer en ese intercambio comercial bilateral. Señor embajador, muchas gracias, y tengo conocimiento que usted está próximo ya a regresar a La Habana, terminando su misión diplomática. Ha estado aquí como 5 o 6 años y pues me imagino que se lleva gratos recuerdos de mi país. Cómo no, me llevo muy gratos recuerdos del Ecuador, un país entrañable, un país que me ha abierto sus puertas. Me llevo la amistad de muchísimos ecuatorianos. Yo he visitado prácticamente todas las provincias del país y he encontrado siempre un calor humano, he encontrado siempre una amistad, una casa siempre abierta para recibirnos, para intercambiar, para querernos, y eso mismo hemos tratado de dar nosotros en el país. Por lo tanto, me voy con pena, pero por supuesto el deber nos llama y debemos estar en nuestro país, también en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde, por supuesto, todos ustedes tendrán un amigo. Embajador, así informalmente, ¿qué plato típico de Ecuador se lleva? ¿Qué plato le gusta más de Ecuador? Mira, eso me pondría en un grave aprieto, porque la comida quiteña me encanta, la comida guayaquileña me encanta, y la comida lojana y cuencana también me encanta. Por lo tanto, te diría que yo tengo buena boca, yo como bastante bien, ¿no? Pero si tendría que decirte algo, quizás los mariscos son algo que ustedes tienen muy especial y que realmente cada vez que lo degustamos nos gusta muchísimo. Embajador, mucho gusto y gracias por haber aceptado este diálogo y haber conversado con Pensamiento Crítico esta noche de jueves. Y buen viaje, Buen viaje. Muchísimas gracias. Esta ha sido la comparecencia del embajador de Cuba, Rafael Dauzá Céspedes, quien ha compartido en Pensamiento Crítico esta noche hablándonos sobre el bloqueo, la resolución que tomó ayer la Asamblea General de Naciones Unidas, sobre el COVID y sus vacunas, y sobre las relaciones de Ecuador con Cuba, y también sobre el cambio, la renovación en el gobierno de la República Cubana. Embajador, buenas noches, mucho gusto, hasta siempre. Muchas gracias. Señoras y señores, este ha sido Pensamiento Crítico de este día con el auspicio de Panadería y Pastelería La Unión. Nos volveremos a ver el día de mañana para seguir pensando en alto y reflexionando sobre los temas más importantes del país y del mundo. Hasta pronto. Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.